Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Te saluda una vez más tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo, de tu programa Sacando Raíces del Feminicidio. En este programa Sacando Raíces del Feminicidio estamos desarrollando una serie titulada, mejor dicho, 12 estados de ánimo que no te permiten tener dominio propio. El primer tema lo desarrollamos con el nombre Disonancia Cognitiva, 30 de julio 2025. El segundo tema, Falso Acuerdo, 2 de julio 2025. El tercer tema, Vanagloria, 4 de julio 2025. El cuarto tema, Pausa,
Esto fue el día 5 de julio. Hoy ya puedes ver el tema ahí, inseguridad doctrinal. Como sabrá, la Biblia enseña que hay que tener seguridad, pero la seguridad la provee una doctrina que esté edificada sobre la roca, y la roca es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay vida eterna. Toda palabra, mejor dicho, la ciencia lingüística me dice que hay 9 palabras, pero que el hombre toma las palabras y la divide en categoría, conforme a su necesidad de expresarse, y a cada categoría le hace subdivisiones y se le llama, ya ahí recibe otro nombre, ya lo conoce, clasificación. Por eso la morfología es el estudio interno de las palabras para delimitarla, definirla, clasificar sus unidades según su género, tiempo y número, a fin de establecer el tipo de palabra y sus diversas clasificaciones. Como sabrá, cada palabra tiene historia, y la historia de cada palabra se divide en antecedentes, origen, causa y consecuencia. Entonces, observando esto, debemos de establecer que hay una inseguridad que produce el feminicidio por una falsa doctrina. Y esa falsa doctrina es amor en el hombre. Es fácil de comprobar que estas personas que se dedican a poner bomba, se le llama terrorista. Hemos tenido ya la muerte de muchas personas a causa de los terroristas. Tienen emociones igual que el que nunca ha hecho ningún agravio. Tienen estado emocional igual que aquella persona que murió sin haberle quitado la vida a nadie. También tienen sentimiento igual que todas aquellas personas que murieron sin haber matado una sola persona. O sea, tienen emoción, estado de ánimo y sentimiento. Aquellas personas que colocaron bombas, mataron muchas personas, igual que aquellas personas que murieron sin haberle quitado la vida a nadie. También podrá observar, aparte de esos terroristas, que existieron grandes gobernantes o grandes emperadores que mataron a muchas personas, muchos dictadores que mataron a muchas personas, y esos dictadores tenían emoción, igual que nunca le quitó la vida a nadie. Esos dictadores tenían estado de ánimo, igual que el que nunca le quitó la vida a nadie. Esos dictadores tenían sentimiento, igual que aquella persona que nunca le quitó la vida a nadie. También podrás comprobar que tenemos lo que son los feminicidios. Para ti no es un secreto de que los feminicidios siguen aconteciendo en este país, en República Dominicana. Y dicho feminicidio tienen autores tanto oriundos de República Dominicana como extranjeros. Y cuando tú observas esas personas que han practicado feminicidio, tienen emociones igual que el que muere sin nunca haber practicado feminicidio. Aunque han tenido pareja, hemos conocido casos de parejas que han muerto y nunca se ha registrado feminicidio en ninguna de las dos partes. Sin embargo, hemos tenido feminicidio
Y cuando usted observa bien a esa persona que han practicado el feminicidio, tienen emociones igual que el que nunca lo practicó. Esas personas que practican feminicidio tienen, aparte de emociones, estado de ánimo. De la misma manera también tienen sentimiento. Entonces, es una mala aplicación de la palabra amor que tenemos. Esto produce inseguridad. Cuando la persona no tiene una clara interpretación. Como les recuerdo, cada palabra tiene categoría y cada categoría tiene clasificaciones. Cuando vamos a lo que es la historia de la palabra amor, en los antecedentes, usted se podrá dar cuenta que Dios es el creador de todas las cosas y lo último que Dios creó fue al hombre. Eso fue lo último que Dios creó. Ya existían los animales, las aves, las bestias, ya existían. Lo último que Dios creó fue al hombre. Entonces, Dios al hombre le dio una ley. Y esa ley se llama amor. Amará al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. O sea, podemos establecer claro que amor es obedecer a Dios. Como ya usted lo escuchó en el libro de Juan, capítulo 14, dice Jesús: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, amar es obedecer. Amar no es una emoción, porque como le explicaba anteriormente, no se puede llamar a un hombre que mata a una mujer su amor, porque cómo va a matar su esposa si la ama. Si la ama, no es verdad que la va a matar. Entonces, esa persona tiene emoción, igual que la persona que murió sin haber practicado feminicidio. Y podemos observar personas que han tenido muchas parejas y no han tenido feminicidio. O sea, hay personas que han tenido muchas parejas y nunca han practicado el feminicidio. Hay personas que han tenido una sola pareja y nunca han practicado el feminicidio. O sea, la rotura y nuevo casamiento no produce feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que produce el feminicidio? La inseguridad doctrinal. Inseguridad doctrinal. ¿Dónde debe de comenzar la doctrina? En la casa. La Biblia dice que Dios es amor y que Dios le dio una orden al hombre. Entonces, amar es obedecer a Dios. Porque no podemos llamar a una persona que mata a su esposa como una persona que tiene amor por esa mujer. Porque si la mata, entonces no tiene amor. A mí nadie me puede convencer que un hombre que mate a una mujer tiene amor. Ponemos el caso del narcisista. Usted conoce bien lo que es un narcisista. Una persona que busca aprobación. El narcisista no ama a su esposa, por eso la maltrata. Entonces, también tiene emoción, también tiene sentimiento y también tiene inseguridad. Pero desde el principio, como usted sabrá, hay personas que le sacan mucho dinero, millones de dólares, en el uso incorrecto de la palabra amor. Los artistas
Los artistas sacan miles de millones de dólares y son los que le hacen creer a la persona que toda persona ama. Pero esos son los artistas. ¿Por qué? Porque eso le da mucho dinero. Y toda riqueza, hay personas que no le importa la consecuencia de esa riqueza, lo que quieren es la riqueza, el dinero. A los artistas no les importa si hay feminicidio, no es verdad. Ellos conocen bien que el amor no es una emoción, el amor no es un estado de ánimo, el amor no es un sentimiento, ellos lo saben muy bien. Pero a cambio de recibir mucho dinero, hacen creer a la gente que tienen amor, le manipulan las emociones a las personas. ¿Existe la manipulación emocional? La Biblia dice que sí, que existe la manipulación emocional. Por eso Jesús estableció claro en su palabra que vendrán falsos maestros y vendrán falsos profetas. Entonces, ¿qué son esas personas? Manipuladores emocionales. Un falso profeta es un manipulador emocional. Un falso maestro es un manipulador emocional. ¿Desde dónde comenzó la manipulación emocional? Desde el Génesis. La Biblia dice que Eva tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol. ¿Por qué Eva tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol? Porque ya Dios le había dicho, el día que coma del fruto de ese árbol ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Ella tenía miedo. Y Satanás manipuló la emoción de Eva para que Eva perdiera el miedo. Y para que Eva perdiera el miedo, Satanás le dijo a Eva que no iba a morir. Satanás le dijo, tú no vas a morir. Y ese es el pecado que se hereda desde el Génesis. Todo ser humano hereda el pecado, manipulación emocional. Como sabrá, desde la antigüedad existe lo que se llama contenido satánico. ¿Cuál es el contenido satánico? Aquel que prohíbe el pensamiento crítico. Toda imposición de contenido que prohíbe el pensamiento crítico viene de Satanás. Vuelvo atrás para que entienda. Todo contenido que impide el pensamiento crítico viene de Satanás porque es una imposición. Desde la antigüedad había mucho contenido que nadie lo podía cuestionar porque eran doctrinales y el que lo cuestionaba pues moría. Contenido terrible, por ejemplo el Santo Rosario. Usted no puede decirle a un sacerdote que le va a cambiar una palabra al Santo Rosario y que va a decir otra en lugar de esa, porque eso es un contenido que se aplica de manera obligatoria y esto produce trastorno de salud mental. Todo contenido que no permite el pensamiento crítico produce en la persona trastorno de salud mental. Es precisamente lo que hacen los artistas. Le imponen a usted un contenido que usted no lo puede cuestionar. Y ese contenido se llama amor, que el amor viene del hombre. Pocas personas se atreven a cuestionarlo. Pocas personas se atreven a decir que eso es un contenido que se le ha instalado al hombre de manera obligatoria, pero esto lo hacen los artistas y los artistas pertenecen a una religión. Sabemos cuál es la religión a la que pertenecen. A esa religión que dice que el hombre ama. Es una religión que tiene contenido que prohíbe el pensamiento crítico. Por eso, el objetivo de este programa es reducir los feminicidios, mensaje central, pensamiento crítico, y está indicado para personas que estén interesados en reducir los feminicidios. El feminicidio no viene de Dios.
El feminicidio viene de la imposición de un contenido. Te impongo este contenido y tú no puedes escapar de él. Te impongo este contenido y tú no puedes dudar de él. Cuando a usted le imponen un contenido del que usted no puede dudar, entonces a usted le afecta su salud mental. Hay que volver a la Biblia. La Biblia en Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Entonces hay muchas doctrinas que usan textos bíblicos que no han sido revelados para imponer contenido. Imponer contenido que usted no lo puede cuestionar. Usando textos bíblicos que no han sido revelados, dicen que el hombre ama, cuando la Biblia dice que Dios es amor. Entonces le están imponiendo un contenido y le prohíben a usted que lo cuestione. Eso daña el cerebro de la persona. Eso daña el cerebro de la persona, imponerle un contenido. Tú no lo puedes cuestionar, tienes que aceptarlo como es, no le puedes cambiar nada. Eso afecta a la salud de la persona. Hay muchos contenidos que fueron impuestos en la antigüedad por las religiones, y por eso la religión desarrolló un tribunal que se llamó Inquisición. Puede buscar en los libros de historia lo que fue el tribunal, la Inquisición. Se desarrollaron contenidos y se le prohibió a la persona que no estuviera de acuerdo. Por eso expulsaron a Martín Lutero, porque no estaba de acuerdo con el contenido de la Inquisición. Son muchos los contenidos que se impusieron y se siguen imponiendo, y hay del que lo cuestione. Hay del que cuestione un contenido de eso, de lo que se están imponiendo, porque lo que están es educando personas para sacarle mucho dinero. Tenemos muchas personas en la iglesia, pues muchas personas van a ir a nuestro colegio, allá hay una tarifa fija. Tenemos muchas personas en la iglesia, pues muchas personas van a ir a nuestra universidad, y allá hay una tarifa fija. Allí no es una ofrenda como en la iglesia, aunque en la iglesia hay gastos, quizá mayor que en el colegio, quizá mayor que en la misma universidad, pero nadie le cobra. Porque la iglesia se convierte en una publicidad para el colegio y la universidad. Entonces se prohíbe que usted cuestione el contenido. Eso no viene de Dios. Por eso Dios, en su palabra, respaldó el pensamiento crítico. Y Jesús lo dijo claro: vendrán falsos maestros y vendrán falsos profetas. ¿Cómo voy a saber quién es falso maestro y cómo voy a saber quién es falso profeta? Hay que volver a la Biblia. Hay que volver a la Biblia. Los feminicidios están aconteciendo porque le hemos puesto en la cabeza a la persona un contenido del que no pueden dudar. Le hemos puesto a la persona en su cabeza un contenido que no pueden cuestionar. Le hemos puesto en la cabeza un contenido a la persona que deben de creer a ciegas que el hombre tiene amor. El hombre no tiene amor. El hombre lo que tiene es sistema de creencia. Sistema de creencia, porque no me pueden comprobar a mí que el que mata a una mujer la ama. Si la ama, no la mata. Lo que sí le puedo comprobar a cualquier persona que amar es obedecer a Dios, porque la Biblia lo dice, Juan 14. Nada más hay que leer el libro de Juan, capítulo 14, y va a comprender que amar es obedecer a Dios. Pero los artistas tienen una doctrina contraria a la Biblia y dicen lo contrario, que amar no obedecer a Dios, que amar no es obedecer a Dios. Y por eso en los temas de los artistas, cuando usted lo escucha, siempre van a escribir temas contrarios a la Biblia, como adulterio, tema de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleito, de celos, de ira, de contienda, de disensiones, de herejía, de envidia, de homicidio, de borrachera. Esos son los temas, porque para ellos, para todos los artistas, Dios se equivocó.
Todos los artistas dicen que Dios se equivocó y por eso dicen que el hombre ama, cuando la Biblia en ningún sitio dice que el hombre ama. Entonces, yo debo de diseñar y construir mi emoción. Pero para yo diseñar y construir mi emoción, debo de saber que la emoción es pasajera. Entonces debo de entender que como la emoción es pasajera, si tarda más de una hora, entonces ya es un estado de ánimo. La Biblia me enseña a manejar el estado de ánimo. La Biblia me dice a mí claramente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mientras es un estado de ánimo, yo puedo manejarlo. ¿Cómo? Pensando en cosas positivas. ¿Cuáles son las cosas positivas que presenta la Biblia? Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Observe que dice la Biblia ahí: el fruto del Espíritu Santo es amor. No dice el fruto del hombre, no dice el fruto de la mujer, dice el fruto del Espíritu Santo es amor. De modo que amor es para reclamar reverencia. El amor no es para reclamar otra cosa que no sea reverencia. Entonces Dios reclama al hombre que le obedezca. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré a él. Pero todo artista dice que Dios se equivocó y por eso dice que el hombre ama. Ahora, ¿quiénes manejan a los artistas? Ya usted sabe cuál es la religión que los maneja. La misma religión que viene con contenido obligatorio y se lo instala al cerebro de la persona y no se puede escapar de eso. Y si se escapa de ese contenido, le dice: tú no vas a ser salvo porque esta fue la iglesia que Jesús dejó. Ya usted sabe cuál es esa religión, que dice: esta fue la iglesia que Jesús dejó. Es un contenido impositivo que se le instala a la persona en su cerebro para manipularlo. Todo contenido que se le impone a la persona daña su cerebro. Por eso nosotros debemos de establecer claro y ser valiente, como dice la Biblia: esfuérzate y ser valiente. Esforzarse y ser valiente. Saber que todo contenido que se le obliga a la persona a cumplir, todo contenido que se le obliga a la persona a cumplir sin analizarlo, sin cambiar nada, que lo tiene que aceptar así como es, daña su salud mental. Todo contenido al que a usted le obligan a aceptar sin examinarlo, sin revisarlo, sin rechazar parte de él, daña su salud mental. Eso es como una gente que elabora una ley, la manda al Senado y dice: no me le pueden modificar nada. Te mandé una ley, pero cuidado si me le modifica algo. No me le modifique nada. Así mismo es que la va a aplicar. Óyeme, eso es un contenido obligatorio. Y la Biblia está hablando de ese tipo de religión. Vendrán falsos profetas y falsos maestros. ¿Cómo se identifican? Que no permiten que usted le examine su contenido y le diga: esta parte de este contenido no viene de Dios. No se lo permiten. Y si usted quiere, haga la prueba. Que no le permiten a usted decir que esta parte de este contenido no viene de Dios, sino que le obligan a la persona a creer eso. Y esto es lo que tiene los feminicidios. Esto es lo que tiene los feminicidios. Los feminicidios es porque le imponen contenido a las personas de manera obligatoria. Si a usted no lo obligan, no hay problema. Malo es cuando a usted le obligan. Por eso le hago la siguiente propuesta. A ninguna persona le impida que le imponga contenido que usted no pueda revisar.
Porque en derecho a usted lo mandan a leer antes de firmar cualquier documento. Si a usted le mandan a leer antes de firmar cualquier documento es porque usted tiene derecho a rechazar en ese documento con lo que usted no esté de acuerdo. Gracias a Dios que nuestro derecho desciende de Francia y no de España, porque allí se permite revisar un contenido. Allí se permite revisar el contenido y por eso en nuestro derecho se le permite a usted leer y si no está de acuerdo, que se modifique el texto. Vamos a modificar el texto porque yo no estoy de acuerdo con lo que está escrito en este texto y usted no está obligado a firmar un documento con el que usted no esté de acuerdo. Pero estos contenidos doctrinales que usted no puede rechazar porque le dicen, esta fue la iglesia que Jesús dejó. Eso es falso, esa no fue la iglesia que Jesús dejó. Porque la iglesia que Jesús dejó permite que usted revise el contenido y en lo que no esté de acuerdo lo exprese. Por eso en la iglesia pentecostés usted va a ver que hay mucho concilio. Porque todos no estamos de acuerdo. ¿Por qué todos no estamos de acuerdo? Porque no es de Dios. No es de Dios que estemos todos de acuerdo, porque la Biblia enseña que por eso Dios tuvo que descender y derribar la torre que estaban construyendo, la torre de Babel, porque todos estaban de acuerdo. Entonces no es verdad que Dios va a tener un contenido y se lo va a instalar a usted de manera obligatoria, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre libre. Si Dios hizo al hombre libre, ¿por qué tenerle un contenido que usted no pueda examinarlo y decir no estoy de acuerdo con esto y puedo estar aquí con ustedes, pero ustedes deben de entender que no estoy de acuerdo con esto, así que no voy a participar en esto? Usted no lo puede decir, son sacerdotes. Yo no voy a participar en este contenido porque no estoy de acuerdo, porque le va a decir está fuera de la iglesia que Jesús dejó. Y si te va de aquí, te va al infierno. Eso se llama manipulación emocional. Por eso le cito a Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. ¿De dónde tú me sacas esto? Si la Biblia me está diciendo que lo que no ha sido revelado por ella misma no lo debo de aceptar. Ninguna doctrina que no haya sido revelada por la Biblia la debo de aceptar, porque dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Concluyo con los siguientes puntos. Considerando que hay evidencia que usted puede comprobar con la historia que existió un tribunal que se llamó la Inquisición. Era contenido en el que si la persona no estaba de acuerdo, sencillamente lo mataban en ese tribunal. Usted tenía que estar de acuerdo con ese contenido y si no lo mataban. Por eso persiguieron a Martín Lutero, porque no estaba de acuerdo con ese contenido de la Inquisición. Había más contenido, la indulgencia, muchísimo contenido y todavía siguen contenido que usted no tiene derecho a renunciar. Yo nací en un hogar católico, ya no puedo irme a otra iglesia porque nací en un hogar católico. Es una imposición de un contenido. Usted tiene derecho porque Dios lo hizo libre. Y esto se ha repetido y por eso tenemos feminicidio. Considerando que todo feminicidio viene de la imposición de un contenido de manera obligatoria. Considerando que todo contenido que se le impone a la persona daña la salud mental. Considerando que Dios hizo al hombre libre. Debemos de orar. Debemos de orar, porque a la verdad que Jesús dijo en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Entonces tenemos una puerta abierta. También Jesús dijo en la oración el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, si es la voluntad de Jesús que se va a hacer en mi vida, no me van a imponer un contenido. La oración es la mejor arma
para derribar principados, gobernadores de la tiniebla y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. La mejor arma para derribarlo es la oración. Debe de confiar en Jesús, porque Jesús es real. Jesús es real. Hay un pueblo que se llama Israel, se puede visitar. Toda persona puede visitar ese pueblo, se llama Israel. La Biblia habla de ese pueblo. También la Biblia habla de la profecía que se le dio a muchos líderes de ese pueblo que se llama Israel. También la Biblia enseña y la historia comprueba que dichas profecías se cumplieron. Muchas profecías se cumplieron. La historia lo comprueba y la Biblia también. Entonces, debemos de acudir en oración a la presencia del Señor. El Señor no lo rechaza. No es verdad que el Señor va a rechazar su oración porque usted no sea católico. Eso no es verdad. No crea esa mentira. Dios no va a rechazar su oración porque usted no sea católico. No crea esa mentira. Porque Dios es amor. No va a rechazar su oración aunque usted no sea católico. Él va a recibir su oración. No importa. La oración es una llave que abre puertas y está al alcance suyo. Nadie puede impedir que usted ore, porque usted puede orar hasta en silencio. Hay diferentes formas de orar. La oración. Feliz resto de la noche. Se despide de usted, su hermano y amigo, Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo.